Sí, sabía que la opinión de los haters no debía importarme lo más mínimo y no tenía efecto alguno en nuestras vidas a menos que dejásemos que lo tuviera. Y yo lo hice, por desgracia. Y la parte racional de mi cerebro sabía que la mayoría de la gente que nos troleaba en internet exageraba debido a lo anodinas que eran sus propias y miserables vidas. ¿Cómo culparlos? La realidad era muy miserable para la gran mayoría de la población mundial. Debería haberme compadecido de las tristes y patéticas almas que no tenían nada mejor que hacer con su tiempo que airear sus frustraciones atacándome a mí y a mis amigos. En lugar de eso, entré en un vorágine de odio matatrolls de mucho cuidado. En varias vorágines, de hecho. Las capacidades de superusuario que había heredado de Halliday me permitían obviar la estricta política de anonimato del Oasis, por lo que cuando un imbécil insidioso que usaba el apodo hater de pesebre escribía algo malo sobre mí en la multicronología, abría el perfil privado de su cuenta, rastreaba la ubicación de su avatar dentro del Oasis y esperaba a que se encontrara en una zona player versus player. Luego, antes de que ese hater de pesebre supiera lo que estaba pasando, hacía invisible mi avatar, me teletransportaba junto a él y lo eliminaba de un plumazo con el hechizo Dedo de la Muerte de nivel 99. Ahora que llevaba la túnica de Anorak, era omnipotente e invulnerable al mismo tiempo, por lo que nadie podía hacer nada de nada para detenerme. Asesiné a cientos y cientos de trolls de esta manera. Si alguien soltaba estupideces sobre mí, lo rastreaba y acababa con su avatar. Si alguien escribía algo odioso sobre Artemis o su fundación, lo rastreaba y acababa con su avatar. Si alguien subía un meme racista sobre H o un video atacando el trabajo de Shoto, lo rastreaba y acababa con su avatar. Normalmente, después de hacer la pregunta retórica pertinente: ¿quién manda en Negociudad? La gente empezó a acusarme de ser el avatar irrastreable, indetectable y ultrapoderoso que estaba detrás de las muertes de esos avatares, y el resultado fue una reacción muy negativa de los medios online llamada el Parzival Gate, que destruyó mi imagen pública. Gracias a la túnica no había prueba alguna contra mí, y yo lo negué todo, claro, pero tuve que admitir que habían planteado muy bien el caso. Es que, a ver, un puñado de avatares habían sido asesinados por otro todopoderoso e indetectable, y lo único que tenían en común era que echaban pestes de la única persona capaz de tener un avatar todopoderoso e indetectable. Cientos de millones de usuarios del Oasis firmaron digitalmente una petición para interponerme sanciones oficiales. También se realizaron unas pocas decenas de demandas colectivas contra mí. Al final, nada de eso se llevó a cabo. Era un multimillonario con recursos ilimitados, tenía a mi disposición a los mejores abogados del mundo y no había pruebas fidedignas de los hechos. Pero no pude hacer nada contra la rabia de género hacia mí por la situación. H terminó quedando conmigo para darme una buena charla. Me recordó lo afortunado y poderoso que era ahora, aunque por dentro siguiese sintiéndome como ese chico desamparado de las torres. Me dijo que tenía que comportarme como un adulto y pasar del tema. Tienes que sembrar una actitud de gratitud, Z. Acepté el consejo a regañadientes y empecé a ir al psicólogo. Podría haberme permitido uno real, claro, pero me resultaba más fácil hablar sobre mis pensamientos íntimos con un programa de computadora que con otra persona. Un psicólogo virtual no te juzgaba ni compartía tus secretos con su pareja para echarse unas risas. Nunca repetiría a nadie nada de lo que yo le iba a decir, y ese era el único psicólogo en el que me podía permitir confiar. Después de varias sesiones con Zen, me di cuenta de que lo mejor que podía hacer para mejorar mi salud mental era abandonar todas las redes sociales, y lo hice, y sé que tomé la decisión adecuada. Empecé a sentir menos ira y mi orgullo herido comenzaba a sanar. Conseguí alejarme de mi adicción lo suficiente como para darme cuenta de lo siguiente: los seres humanos no están hechos para formar parte de una red social mundial integrada por miles de millones de personas. La evolución nos diseñó para ser cazadores-recolectores, con la capacidad mental de interactuar y socializar con el resto de los miembros de nuestra tribu, una formada por unos pocos cientos de personas como mucho,
Interactuar con miles o incluso millones de personas a diario era demasiado para nuestra mollera de simio. Esa era la razón por la que las redes sociales habían empezado a volver loca a la población mundial desde su aparición a principios de siglo. Estaba empezando a preguntarme si la invención de una red social mundial era en realidad ese gran filtro que en teoría provocaba que todas las civilizaciones tecnológicamente avanzadas se extinguieran. Es posible que cada vez que una especie inteligente avanzase lo bastante como para inventar una red global y desarrollara una especie de red social, acabara tan llena de odio por el prójimo que esos individuos terminasen matándose entre ellos en un periodo de 4 a 5 décadas. Solo el tiempo lo diría. Algo que nunca había compartido con mi psicólogo ni con nadie era el consuelo que me proporcionaba saber que tenía acceso al gran botón rojo. Aunque tampoco es que lo fuese a pulsar. Había leído informes sobre los peores acontecimientos que podían provocar algo así, y también había visto las simulaciones de desastres creadas por los centros de estudio, en las que se precedía qué ocurriría si se desconectaba el oasis. Nunca era algo agradable. La opinión general era que si el oasis dejaba de funcionar durante más de unos días, la civilización humana también lo haría. Era algo que se había vuelto mucho más posible aún después de nuestra fusión con IOI, ya que todos los procedimientos que mantenían activo Internet ahora dependían del oasis, de una u otra manera, así como la gran mayoría de los sistemas de seguridad y de defensa del mundo a nivel nacional, estatal, local e incluso hogareños. Si se desconectaba el oasis, lo más probable era que Internet sufriese un desplome catastrófico de toda su infraestructura poco tiempo después, y que nuestra ya precaria civilización humana fuera a la saga. Esa era la razón por la que GSS tenía tantos servidores con copias de seguridad en instalaciones por todo el globo. Nadie sabía que el creador del oasis había equipado la simulación con un botón de autodestrucción, y que solo yo tenía acceso a él. Nadie sabía que el destino de todo el mundo estaba literalmente en mis manos, menos yo, y quería que eso siguiese siendo así. Después de terminar la sesión con mi psicólogo virtual, bajé al piso inferior y comencé el largo viaje hacia mi despacho, que se encontraba en el extremo más alejado del ala este de la mansión. Era la misma estancia gigantesca y con paneles de roble que había hecho las veces de despacho de Halliday cuando él vivía allí. También era la habitación en la que Halliday había diseñado y programado la elaborada cacería del huevo de Pascua. Hasta había incluido una recreación de ese despacho en el desafío final de la cacería. Para mí, la estancia era Tierra Santa. Pasé 3 años y gasté millones de dólares recreando la enorme colección de consolas, computadoras personales y videojuegos clásicos que Halliday había exhibido en ese lugar. El despacho tenía más de 100 mesas de cristal dispuestas en un patrón con forma de huevo. En cada una de las mesas había una computadora o una videoconsola clásica y estanterías de varios pisos con una colección de periféricos, controladores, programas y juegos. Cada colección estaba meticulosamente ordenada y expuesta, como la exhibición de un museo. En un rincón de la habitación también había un equipo de inmersión convencional del Oasis acumulando polvo. Ahora solo lo usaba para las emergencias, cuando necesitaba acceder al oasis después de haber superado el límite diario de 12 horas de Loni. Me resultaba difícil de creer que hace unos años estuviese muy satisfecho por acceder al oasis con el visor y el equipo áptico. Cuando te acostumbras a los auriculares Oni, el hardware antiguo hacía que todo tuviese un aspecto que produjera sensaciones muy falsas, incluso con el mejor equipo áptico que el dinero podía comprar. Mi nuevo prototipo de AMID, ataúd móvil de inmersión táctica, se encontraba en una plataforma elevada en el centro de la habitación. El AMID era una ampliación lógica de la idea de plataforma de inmersión estándar, un ataúd blindado que protegía a tu cuerpo durmiente mientras tu mente deambulaba por el oasis. Pero la protección de mi nuevo dispositivo no solo granjeaba en una protección pasiva. El AMID formaba parte de la nueva línea de superataúdes de inmersión táctica del Oasis, y se parecía más a un robot muy armado que a un ataúd. Era un vehículo de escape blindado y todoterreno que contaba con 8 patas retráctiles para recorrer cualquier terreno y un par de ametralladoras y lanzagranadas integrados en su chasis blindado.
eso sin mencionar la cabina también blindada de metacrilato para el ocupante. Hasta la agencia de marketing había creado un eslogan perfecto para el producto. Si vas a usar la fuerza letal para defenderte, será mejor que tengas donde caer muerto. Cuando estaba despierto, controlaba el AMID usando el panel de control que se encontraba dentro de la cabina. Cuando estaba conectado en el Oasis con unos auriculares Oni, lo hacía desde dentro de la simulación a través de mi avatar, por lo que si atacaban mi cuerpo mientras estaba conectado, no necesitaba desconectarme para defenderme, y también podía insultar a mis atacantes a través de los atronadores altavoces que había colocado en el exoesqueleto blindado. El AMIT era una exageración si tenía en cuenta el pequeño ejército de guardias de seguridad y drones defensivos que protegían mi casa, pero los juguetes último modelos como ese eran una de las ventajas de mi puesto en GSS, y tenía que admitir que tener algo así me hacía sentir mucho menos nervioso cada vez que tenía que abandonar mi cuerpo durante 12 horas cada día. La mayoría de los usuarios del ONI no podían permitirse un ataúd de inmersión estándar, y mucho menos un vehículo blindado de combate. Algunos decidían encerrarse en una habitación o un armario antes de entrar en ese sueño provocado por el ONI. Otros le pedían a alguien que vigilara su cuerpo inerte mientras su mente se encontraba temporalmente desconectada de él. Como bien le gustaba recordar a Artemis, la mayoría de los usuarios no tomaban precauciones cuando usaban los auriculares Sony, y muchos de ellos pagaron el precio de no hacerlo. Una nueva oleada de ladrones, violadores, asesinos en serie y traficantes de órganos se dedicó a dar caza a los usuarios del ONI que no protegían sus cuerpos mientras sus mentes se iban de vacaciones. Pero a lo largo de los últimos años habían abierto por todo el mundo miles de hoteles cápsula Body Locker, lugares donde uno podía alquilar habitaciones cápsula por unos pocos créditos al día. Era el alquiler más barato que se podía llegar a imaginar. No fueron capaces de construirlos a tiempo para suplir la demanda. Para aumentar la seguridad, GSS había empezado a vender auriculares Oni de lujo que contaban con cámaras con detección de movimiento que podían monitorizarse desde el interior del oasis. Los ataúdes de inmersión también estaban equipados con cámaras interiores y exteriores que permitían a sus ocupantes vigilar su cuerpo físico y sus alrededores desde dentro del oasis, así como con detectores de movimiento que se alteraban si alguien se acercaba demasiado a su cuerpo en la vida real. Me dirigí al baño privado del despacho y me quedé allí sentado para vaciar todo lo posible la vejiga y los intestinos. Era algo que había empezado a formar parte del ritual de conexión de todos los usuarios de Loni, sobre todo de los que querían permanecer conectados durante 12 horas seguidas sin mancharse la ropa. Cuando salí del baño, subí a la MIT y me acomodé en la silla reclinable flotante de espuma de viscogel. Las cintas de sujeción acolchadas rodearon mis brazos, piernas y cintura para evitar que me cayera. A lo largo de mi conexión, la silla rotaría mi cuerpo y movería mis extremidades de manera periódica para activar la circulación y evitar la atrofia muscular. También se podían usar trajes especiales que estimulaban los músculos con electrodos, pero me irritaban la piel y no me lo ponía nunca. Pulsé el botón para cerrar la cabina de la MIT. Después apreté otros botones para activar la plataforma de elevación circular en la que se encontraba. Sonreí y me preparé para la caída. Momentos antes de que la plataforma empezase a descender a toda velocidad por el hueco del ascensor. Las luces que había en las paredes de titanio reforzados pasaron a mi alrededor como un borrón. El ascensor había sido diseñado para que, si mirabas directo hacia arriba durante el proceso, recrease a la perfección el ascenso Pepsi en alto secreto protegido por B.B. King en Espías como nosotros. Tanto el ascensor como el búnker al que llevaba habían sido construidos por Halliday desde que se había mudado a la casa, para tener un lugar en el que aislarse en el caso de una tercera guerra mundial, que aún tenía la posibilidad de estallar en cualquier momento, como los últimos 100 años. En la actualidad, yo lo usaba para mis conexiones diarias de 12 horas con el ONI, contento de que estuviese lo bastante protegido y lo bastante profundo como para sobrevivir en caso de que lanzaran misiles contra la casa o de que un déspota imbécil con tendencias suicidas consiguiera superar la red defensiva. La red redundante de GSS mantenía por toda la ciudad de Columbus para evitar ataques terroristas en los servidores del Oasis, y a la más redundante aún, unas instalaciones de misiles antibalísticos que rodeaban mi casa.
Todo el mundo conocía mi dirección, por lo que no creía que algo así fuese ser un paranoico, sino tomar las precauciones adecuadas. Cuando se abrieron las puertas blindadas del ascensor, usé los controles de cabina de la MIT para controlar las patas de araña y avanzar hacia el muelle del búnker, que no era más que una estancia enorme y vacía de hormigón con luces enclavadas en el techo. El ascensor se encontraba en un extremo, y en el otro había un par de enormes puertas blindadas que llevaban a un refugio antiaéreo de tecnología de punta con todo tipo de suministros para sobrevivir. Me encantaba bajar a este sitio, aunque nunca lo había admitido. A unos 3 kilómetros bajo tierra de ese búnker de hormigón blindado, me sentía como si tuviera mi propia baticueva. Sabía que Bruce Wayne nunca habría sido capaz de construir su mansión para luchar contra el mal por su cuenta, en secreto y solo con la ayuda de su mayordomo geriátrico para colocar las cañerías y verter de hormigón. Bajé la mitad al suelo de hormigón, retraje las patas y lo dispuse en modo defensivo estándar. Después saqué los auriculares Oni que había en un hueco sobre mi cabeza y me los puse. Cuando los encendí, las bandas sensitivas de titanio se colocaron de inmediato alrededor de mi cabeza y se fijaron a la perfección para que los auriculares no se movieran ni se agitasen ni un micrómetro. Si llegaba a pasar algo así en mitad de una sesión de Oni, sería terrible. Pulsé el botón para cerrar la cabina blindada de la MIT y la oí bajar con ese siseo neumático antes de quedarme encerrado en la espaciosa cabina. Después carraspeé y dije: iniciar secuencia de conexión. Sentí un hormigueo familiar por el cuero cabelludo cuando los auriculares empezaron a escanearme el cerebro y verificaron mi identidad. Después, una voz femenina me indicó que dijera la frase contraseña, que recité con cuidado de pronunciar bien cada sílaba. La había cambiado hacía poco por la misma que usé durante los últimos días de la cacería de Halliday. Un verso de la canción de 1987, Don't Let's Start, de The Might Be Giants. No one in the world gets what they want, and that is beautiful. La secuencia de conexión finalizó después de que el sistema diera por válida la frase contraseña, y yo acepté el aviso de seguridad. Me oí soltar un suspiro de alivio mientras la realidad empezaba a alejarse, y el oasis se materializaba a mi alrededor.